hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz y que trae buenas noticias que anuncian la salvación. Celebramos, mis queridos hermanos, la memoria de San Luis Beltrán, quien fue un gran evangelizador de la orden de predicadores que vino a América en los tiempos de la conquista. Pedimos a Dios por todos los misioneros, todas las personas que van a tierras lejanas llevando el evangelio en este mes de las misiones. Saludamos a nuestros hermanos desde cualquier parte de donde nos ven. Escríbanos sus intenciones para ofrecer esta Santa Misa por todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis amados hermanos, antes de acercarnos a la presencia de Dios, tengamos un momento de perdón, de reconciliación, de búsqueda de nuestro interior, para así entrar limpios a celebrar el misterio del encuentro con el Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, que hiciste crecer en número a tu iglesia, gracias al celo apostólico de San Luis Beltrán, concédenos por su intercesión crecer también en fe y en santidad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, entended de una vez que hijos de Abraham son los hombres de fe. Además, la Escritura, previendo que Dios aceptaría a los gentiles por la fe, le adelantó a Abraham la buena noticia. Por ti serán benditas todas las naciones. Así que son los hombres de fe los que reciben la bendición con Abraham el fiel. En cambio, los que se apoyan en la observancia de la ley tienen encima una maldición, porque dice la Escritura: maldito el que no cumple todo lo escrito en el libro de la ley, que en base a la ley nadie consigue salvarse. Es evidente, porque lo que está dicho es que el que se justifica con la fe no es reo de muerte, y la ley no arranca de la fe, sino que el que la cumple no será reo de muerte gracias a sus obras. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros un maldito, porque dice la Escritura:
maldito todo el que cuelga de un árbol. Esto sucedió para que por medio de Jesucristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles y por la fe recibiéramos el Espíritu prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Esplendor y belleza son su obra. Su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. El Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. El Señor recuerda siempre su alianza. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: si echa a los demonios es por arte de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo su pensamiento, le dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros dicen que yo he hecho los demonios con el poder de Beelzebú. Si yo he hecho los demonios con el poder de Beelzebú, sus hijos por arte de quién los echan. Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto, buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice: volveré a la casa de donde salí. Al volverse la encuentra barrida y arreglada, entonces va, recoge otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y al final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la explicación que da el Evangelio del día de hoy es que no se puede vivir en un reino dividido. Y todo por la acusación que le lanzan a Jesús: tú echas demonios por arte de los demonios. Y Jesús, utilizando la lógica, dice: ningún reino dividido puede llegar a sostenerse. Si Satanás ataca a Satanás, ¿qué sentido tiene entonces? Dice: si yo echo los demonios con el poder de Beelzebú, entonces ustedes y sus hijos, ¿en nombre de quién los echan? Como queriendo decirnos, ¿verdad? Si ustedes me acusan de eso, y ustedes que son peores y dicen echar demonios, imagínense. Pero él dice también: si yo echo los demonios con el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Porque uno de los signos, mis hermanos, de la llegada del reino de Dios, anunciado ya desde el Antiguo Testamento, era el exterminio del reino de las tinieblas y del reino del mal. Por eso Jesús realiza auténticos exorcismos.
Y ahí se distingue muy bien lo que son las sanaciones de los exorcismos, porque hoy en día también hay una corriente teológica de gente que dice, no, es que todo en realidad eran curaciones, pero muchas cosas que eran desconocidas para la ciencia en aquel tiempo se le achacaba a espíritus malignos. Entonces muchas de las que pareciesen exorcismos en realidad son curaciones. No, señor, porque el Evangelio es muy claro cuando distingue una cosa de la otra, cuando son sanaciones a cuando son liberaciones. Y el Papa Francisco lo ha dicho en sus predicaciones diarias en Santa Marta: no tengamos miedo a afirmar que el demonio existe y que el demonio actúa, porque una de las principales victorias de Satanás es hacerle creer a la gente que él no existe y que él no actúa, incluso dentro de la misma iglesia. Hay gente que no cree en el diablo ni en Satanás ni que él existe. Lógicamente, el diablo no se te va a presentar con unos cachos, ni con un rabo, ni en la noche asustarte con unos colmillos, no. El diablo no actúa de esa manera. Satanás actúa muy disfrazadamente y muchas veces apareciendo como bueno. Pero lo que Jesús nos dice es que no se puede confundir una cosa con la otra. O sea, que cada uno hace opción libremente por uno de los dos reinos. Hay dos reinos. Existe el reino de la luz y existe el reino de las tinieblas. Lo que Jesús también aclara es que no se puede pertenecer un rato a este reino y otro rato aquí, ¿no? Como dicen los viejos, ¿no? Hay gente que le prende una vela a Dios y una vela al diablo al mismo tiempo. No se puede. No se puede. Porque son dos caminos totalmente distintos. Hay un documento muy antiguo que se encontró en el siglo XIX, que yo creo que es una de las piezas más antiguas que se conserva en la iglesia. Es un documento que se llama la Didache, o Enseñanza de los 12 Apóstoles, ¿no? Más o menos una traducción al castellano. Es un documento que narra cómo era la vida en la iglesia primitiva en los años cercanos a la resurrección de Jesús, cómo se constituían las comunidades. La Didache habla del bautismo, habla de cómo se celebraba la Eucaristía, y también habla en unas líneas de cuáles eran las líneas principales de la catequesis en la iglesia en el siglo I y en el siglo II. Y dice, dos caminos hay en la vida. El camino de la luz, que es el camino que Cristo nos señala, y el camino de las tinieblas, que es el camino de Satanás. Y nadie es tan tonto como para no darse cuenta. El que actúa mal sabe que está haciendo el mal y sabe que está actuando erróneamente. Dios le va a dar oportunidad de conversión, claro que sí, pero tiene que cambiar sinceramente si desea la salvación. Lo que no podemos es pensar que haciendo el bien o yendo a la iglesia y de vez en cuando también actuando como hijos de las tinieblas nos vamos a salvar. No, tenemos que rechazar totalmente las obras del mal y de las tinieblas. Incluso cuando hay una celebración del bautismo, a los padres y padrinos se les manda a hacer una profesión de fe. Renuncias a Satanás, renuncias a todas sus obras y renuncias a todas sus seducciones. Y los padres y los padrinos del niño dicen, sí renuncio. Y luego se le pregunta acerca de su fe, si cree en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la iglesia. Pero hay gente, por ejemplo, que dice, sí, renuncio a Satanás, pero practica la brujería. Pues la brujería es una obra de las tinieblas. Tú no puedes ser brujo y decirte católico al mismo tiempo. No puedes, porque no se puede juntar la luz con las tinieblas. Esto es una cuestión ya de radicalidad. O sea, para seguir a Jesús hay que seguirlo desde la radicalidad. No puedes decir, yo creo en Dios, y vas para donde el brujo y te mandas a hacer rezos y te mandas a hacer baños y te mandas a colocar yo no sé cuántas cosas y usas protecciones y cosas que contradicen la palabra de Dios. Porque Dios es muy claro en la Sagrada Escritura cuando prohíbe todo tipo de adivinación y todo culto relacionado con espíritu. Pero hay gente que se dice creyente, pero le encanta eso. Entonces no puede ser. No puede ser porque no puedes ir por el camino de Dios y del diablo. O te dices cristiano y andas perjudicando a los demás.
o vendes las cosas con sobreprecio, perjudicas al prójimo, no tienes ningún tipo de misericordia. O sea, eso no es una persona que es de Dios. Dice Jesús claramente, por sus frutos los conoceréis. Si el fruto es bueno, somos de Dios. Pero si nuestros frutos son malos, sabemos que no estamos en el camino de Dios, sino en el de las tinieblas. Y eso también en la primera lectura nos habla de la bendición de Abraham y cómo Jesús nos alcanzó esa bendición. Porque una escritura dice, maldito el que no cumple lo que está escrito en la ley. Y Pablo explica que en base a la ley nadie consigue salvarse, porque es evidente que no todo el mundo está justificado. Todos tenemos algo de lo cual es ser perdonados. Sin embargo, de esa maldición nos rescata Cristo, de ese maldito, el que no cumple todo lo escrito en la ley. Cristo nos rescata de esa maldición, nos dice el apóstol San Pablo, haciéndose por nosotros un maldito, porque también dice la Escritura, maldito el que cuelga de un árbol. Y esto sucedió, atención con esto, para que por medio de Jesucristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles y por la fe recibiéramos el Espíritu prometido. Cristo, siendo inocente, se hace culpable por nosotros. Paga por todos nosotros en la cruz. Por eso dice que se hace maldito, porque era la forma de muerte peor del Imperio Romano y era reservada a los peores criminales. Cristo no tenía ningún crimen, Cristo no tenía pecado, era inocente, sin embargo acepta la cruz por amor a los hombres, se hace un maldito, pero en la resurrección rompe la maldición que recayó sobre todos los hombres que no cumplimos, que no vivimos bajo la ley. Por eso es lo que significa la palabra redención. ¿Qué significa que Cristo es redentor? El redentor es el que paga por ti. Por ejemplo, tú eres esclavo. ¿Quién es el que redime o el redentor? El que paga para que te dejen libre y ya dejes de ser esclavo. Paga por ti. Ese es el papel que cumplió Cristo en la cruz. Pagó por todos. Siendo santo, siendo justo, asumió el pecado de los hombres para que fuésemos libres. Ya nosotros no tenemos nada que ver con Satanás. Los que hemos sido rescatados con la sangre de Jesús en el bautismo no tenemos nada que ver con el imperio de las tinieblas. Tú tienes que estar claro que estás libre de toda atadura. Entonces no tenemos nada que buscar en el lado de la oscuridad. Y por eso es que mucha gente en sus dudas y en sus preguntas a veces me han preguntado, pero padre, ¿es posible que el mal se pueda meter en una persona o en una casa o en una familia? Yo le digo sí, es posible, solo si le abren la puerta al mal. Es la única condición. No es que estábamos aquí todos como unos santos y el mal entró en mi casa, no. Siempre hay algo, una ventanita que le dejaron por ahí abierta al mal. Siempre hay alguien que por ahí se puso a hacer invocaciones o cosas raras. Siempre hay alguien que jugó la ouija o qué sé yo. ¿Explico? O sea, no es que el mal va a entrar por nada, no. O sea, el mal siempre entra porque tú le abres la puerta o porque tú le abres la ventana y lo dejas entrar en tu vida. Pero si tú rechazas el mal, si tú bendices tu hogar todos los días, si tú eres un hombre y una mujer de Dios, tú no tienes nada que temer. Porque ya Jesús lo dice, el hombre que sabe que se le puede meter en la casa, ese refuerza la cerradura, refuerza la casa. Nosotros sabemos cómo ataca el mal. Entonces por eso nos blindamos contra el mal con las armaduras de la luz que nos habla San Pablo. Por eso nosotros creemos en el poder de la cruz, creemos en el poder de los sacramentos, creemos en el poder del agua bendita, creemos en el poder de la presencia de Dios, que donde lo invocamos se hace presente. Creemos en el Santo Rosario que libera, que santifica los lugares donde es rezado con fe. Entonces, si tú tienes todos esos elementos a tu lado, eres una persona de bien, el mal no puede contigo, estás blindado, como dice Jesús en el Evangelio. Hoy es un día en que la palabra de Dios nos saca del temor, nos saca de cualquier miedo al mal. El mal no puede contra nosotros,
porque nosotros somos hijos de Dios. Y hemos recibido esa gracia de vernos libres del mal siempre y cuando nosotros le bloqueemos toda entrada a nuestra vida y a nuestra familia. Quisiera tener una palabrita antes de terminar acerca del santo que hoy celebramos, San Luis Beltrán, quien era un dominico que vivió en el siglo XVI y que fue enviado a las tierras de Nueva Granada, lo que hoy en día es Colombia, y que evangelizó la parte baja del río Magdalena, desembarcó en Cartagena de Indias y evangelizó en toda esa zona, y que tuvo sus fuertes encontronazos con los conquistadores por los derechos humanos de los indígenas. Porque mientras ellos querían violentar a los aborígenes, a los indígenas, pues él los defendía su dignidad, sus derechos. Y luego regresa a su Valencia natal en España, y allí termina una vida de santidad, compartía correspondencia con la gran Teresa de Jesús. Y quise destacar su figura porque el Papa, después de su canonización, lo nombró patrono de la Nueva Granada, que son los territorios que hoy abarcan Venezuela, Colombia, el Perú y el Ecuador. O sea, todo eso era un solo bloque en esos años del siglo XVII. Y el Papa lo nombró patrono de estas tierras porque aquí se santificó evangelizando y llevando la palabra de Dios y defendiendo los derechos humanos de los nativos en estas tierras. Por eso a San Luis Beltrán hoy le pedimos por todos los misioneros y misioneras que tienen el encargo de parte de Dios de sembrar el evangelio y de atacar el reino del mal a fuerzas de hacer el bien. Entonces hoy nuestra oración especial por todos los misioneros que los colocamos en el altar de Dios. Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amar, que nos des de tu paz, tu cuerpo salvador, de ese vino que es la sangre, que en la cruz tú derramaste, con el vino y con el pan, nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos que vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas, pues con esta ofrenda queremos cambiar. Oren conmigo, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad estas ofrendas que te presentamos y líbranos de todas nuestras culpas, para que el sacramento que estamos celebrando nos santifique en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, porque no dejas de llamarnos a una vida plenamente feliz. Tú, Dios de bondad y misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a recurrir confiadamente a tu clemencia. Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza, pero tú, en vez de abandonarnos, has sellado de nuevo con la familia humana, por Jesucristo tu Hijo, un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, lo alientas en Cristo para que vuelva a ti. Por eso, llenos de admiración y agradecimiento, unimos nuestras voces a la de los coros celestiales para cantar la grandeza de tu amor y proclamar la alegría de nuestra salvación cantando. Santo, santo,
Dios, que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene para que seamos santos, como tú mismo eres santo. Mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu Espíritu, de manera que estos dones se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Igualmente, después de haber cenado, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, de nuevo te dio gracias y lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, al hacer el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su regreso, te ofrecemos, Dios fiel y verdadero, la víctima que devuelve tu gracia a los hombres. Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti, y concédeles que, participando del único sacrificio de Cristo, formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco y nuestro obispo Baltasar. Ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles, San Luis Beltrán, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos a tu misericordia. Entonces, en la creación nueva, liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo, tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos fervientes nuestra oración al Padre Celestial, como Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, danos siempre paz y unidad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo el Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Fraternalmente, démonos un saludo de paz. Cordero
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy soy digno digno de de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vayan por el mundo a proclamar la buena nueva, dice el Señor. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Por la gracia de este sacramento, confirma, Señor, a tus hijos en la verdad de la fe, para que den testimonio de ella con la palabra y las obras, a ejemplo de San Luis Beltrán, que consagró su vida a propagarla. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Acudamos a nuestra Madre Celestial con fe, colocándonos bajo su manto protector. Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud y no son más que mentiras que desgastan la inquietud. Tú has llenado mi existencia al quererme de verdad. Yo quisiera, Madre buena, amarte más. En silencio escuchabas la palabra de Jesús y la hacías pan de vida, meditando en tu interior. La semilla que ha caído ya germina y está en flor. Con el corazón en fiesta cantaré. Ave María.
y tengamos, mis hermanos, un momento de adoración eucarística. Tú me sondeas y me conoces, tú me hablas a mí, Señor, tú me sondeas y me conoces, tú me hablas a mí, Señor. Tú me sondeas, Señor, y me conoces. Me conoces cuando me siento y cuando me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Todas mis fuentes están en ti. Gracias, Señor, porque aún conociéndonos y sabiendo quiénes somos, nos sigues llamando, nos sigues amando, nos sigues encaminando en tu sendero. Gracias, amado Señor, porque en medio de las pruebas y de las dificultades estás en medio de nosotros. Porque sabemos que eres la estrella que guía nuestra barca a la serenidad, que en medio de las tempestades estás para fortalecernos, que eres la brújula que orienta nuestro camino y nuestra peregrinación hacia la luz verdadera, hacia la paz. Líbranos del mal, protégenos contra toda perturbación y nunca permitas que nada ni nadie nos separe de ti. Amén. Me creaste para alabarte, te doy gracias por siempre, Señor. Tú me creaste para alabarte, te doy gracias por siempre, Señor.